El mundo está contra Dios. Iniciamos no sin antes recordarles que tengan a la mano su Biblia, su libreta, tomen apuntes, registren los versículos que menciono y corroboren que comparto con ustedes la palabra de Dios, no mi opinión ni la de ningún hombre. El ser humano encamina sus pasos a la perdición, pero Dios en su misericordia sale a nuestro encuentro para salvarnos y guiarnos por el camino de la vida que es Jesucristo. La Escritura nos dice en Mateo 22:14 que muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Efesios 5:14 nos dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despertemos de ese letargo espiritual en el cual estamos inmersos. Detengámonos a escuchar la palabra de Dios, a recibirla y tomar una decisión para entregarle nuestras vidas a Jesucristo, que nos libra de la ira venidera y de la perdición eterna. Confiemos nuestras vidas en manos de Dios. Salmos 16:1 nos dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. En mejores manos no puede estar nuestra vida, sino en manos de Dios. Confiemos en Él abiertamente. El diablo, que es mentiroso, Juan 8:44, prometió a Adán y a Eva, imagínense, el diablo haciendo promesas y Adán y Eva creyéndole. Prometió que al desobedecer a Dios y comer del fruto prohibido, ellos, Adán y Eva, serían como Dios. Génesis 3:5, lo cual por supuesto fue una mentira. El problema es que es una mentira que muchos siguen creyendo hasta el día de hoy y siguen desobedeciendo a Dios, haciendo las cosas a su manera y no como Dios nos manda que las hagamos. El diablo en el huerto del Edén fue el fundador de la corriente de pensamiento que ha predominado en el mundo y prevalece hasta nuestros días, con la misma propuesta que les hizo a Adán y a Eva, que de fondo nos dice: haz lo que tú quieras, haz tu voluntad, te lo mereces. ¿Cuántas veces hemos escuchado estas palabras? Te lo mereces. Mentira. Sé tu propio Dios. No tienes que obedecerle a nadie. Y la verdad es que sin Cristo no merecemos nada, ni podemos alcanzar la plenitud en esta vida. Y ni hablar de la salvación, que es por fe en Jesucristo, nada más. Y esto va de la mano de la obediencia. Dios dice en su palabra: el que no es conmigo, contra mí es. Lucas 11:23. No hay términos medios. Es una guerra espiritual entre dos reinos, la luz y las tinieblas. Y cada uno de nosotros deberá optar por uno de ellos. Tenemos libre albedrío para tomar una decisión por Jesucristo o bien seguir la corriente del mundo que, como ya dijimos, fue Satanás quien la fundó en el huerto del Edén. Muchos por ignorancia y otros por rebeldía, pretendiendo ser como dioses, ponen su voluntad por encima de la voluntad de Dios, lo cual trae consigo sus respectivas consecuencias. Dejemos de pretender ser como dioses y sometamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Debemos aprender a depender de Él, el único Dios vivo y verdadero, Dios de amor, que desea para nosotros lo mejor en esta vida y en la venidera. Primera de Corintios 2:9 nos dice: antes bien, como está escrito,
cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Si lo que vemos es maravilloso, un atardecer, las montañas nevadas, el mar, el firmamento, y todo está bajo maldición por el pecado de Adán y Eva, como nos dice Génesis 3:17, ¿cómo será todo aquello que Dios nuestro Padre amoroso tiene preparado para los que le aman? ¿Por qué someter nuestra voluntad a Dios? Porque vivimos en un mundo en tinieblas y no vemos. Caminamos a tientas, en prueba y error. Y en cambio, si vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, la palabra, va a iluminar nuestro camino para que podamos ver aún en medio de la oscuridad. Salmos 119:105 nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No nos dejemos engañar. Nosotros no somos dioses de nada ni de nadie, ni de nuestras propias vidas. El ser humano es dependiente o de Dios o del diablo. Ante esta realidad debemos tomar una decisión por Jesucristo y disponernos para ser guiados por el Espíritu Santo y no más por la corriente de este mundo. Son posturas opuestas. Jeremías 17:9 nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El corazón del hombre solo lo puede cambiar la gracia de Dios revelada en Cristo mediante el nacimiento de nuevo. Juan 3:3 nos dice: de cierto os digo, palabras de Jesucristo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. El hombre natural que no ha nacido de nuevo, que se rige por la carne, dice: yo deseo, yo quiero. En el alma está la voluntad, las emociones, el intelecto. Podemos resumir diciendo que de nuestra mente salen las siguientes 3 declaraciones verbales: yo quiero, yo siento, yo pienso. Esta es la naturaleza del hombre natural, la naturaleza del alma. Quien está separado de Dios por el pecado es dominado por su alma. Si nos diéramos a la tarea de analizar, veríamos que la vida y las acciones del hombre natural son controladas por estas 3 declaraciones: quiero, siento, pienso. Si consideramos la corriente de este mundo, ¿qué resultados podemos esperar si los valores y lineamientos a seguir los dicta el ser humano, sabiendo de antemano que su corazón es engañoso y perverso, como acabamos de leer en Jeremías 17:9? Sabemos que el ser humano, por naturaleza, es egoísta y busca su propio bien a una costa del daño que le pueda hacer a otros. La sabiduría del hombre que vive sin Dios codicia lo ajeno, vive anhelando siempre más de lo que tiene, con contención en su corazón y celos amargos. Esta sabiduría es terrenal, animal, diabólica. Lo vemos así en Santiago 3:14 y 15, que dice textualmente: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica.
La corriente del mundo gira alrededor del ser humano, que es egoísta y solo busca su beneficio. Acabamos de mencionar algunos rasgos de su naturaleza que nos llevan a la conclusión de que vive insatisfecho, sin contentamiento. Y solo Dios es quien puede llenar ese vacío que hay en todo ser humano. Esta corriente de pensamiento surgió en oposición al pensamiento teológico, en el que Dios es el garante y el centro de la vida. Efesios 2, 1 y 2 nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Sabemos a quién se refiere, ¿verdad? Al diablo. Él es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que hoy opera en los hijos de desobediencia. Esta corriente ejerce una presión constante, ante la cual la mayoría de las personas ceden, dejándose arrastrar por ella, como en un río caudaloso que termina por revolcar a sus víctimas, haciéndolas caer en diferentes vicios y conductas destructivas. Como hijos de Dios, estamos llamados a no andar en la vanidad de la mente, como los otros gentiles. Así nos lo dice Efesios 4:17. Y debemos nadar en contra de esa corriente en un esfuerzo constante para evitar ser arrastrados. Si descuidamos nuestra relación con Dios, nuestro tiempo de oración y comunión con Él, esa corriente nos puede jalar y afectar tanto en el espíritu como en el alma o el cuerpo. Debemos mantenernos en santidad, que ciertamente es contra la corriente de este mundo. Y esto lo lograremos solo con la ayuda del Espíritu Santo. Si estás de acuerdo en entregarle tu vida a Jesucristo, te ruego me acompañes en la siguiente oración. Padre, en el nombre de Jesús, vengo pidiéndote perdón por mis pecados. En el nombre de Jesús, te entrego mi vida, te ruego me aceptes y perdones nuestros pecados, mis pecados. Pon hambre y sed de ti en mi corazón y dame entendimiento de tu palabra. Lléname de tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir en santidad, apartado del mal. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te doy, Padre Celestial. Amén. Les recuerdo buscarme en YouTube y quiero hacerles saber una vez más que mi único propósito es que la palabra de Dios llegue a tantas personas como sea posible y su ayuda será muy valiosa para que juntos logremos este objetivo. Bendiciones.